Hermanos, nos hemos reunido en este Viernes Santo y lo hacemos en el silencio y la oración para acompañar a nuestro Señor. Las circunstancias de la pandemia nos hacen experimentar el silencio que envuelve al mundo. Hoy conmemoramos una muerte gloriosa, pero muerte al fin. Jesús, el Señor, muere en la cruz. Tenemos la mirada fija en Cristo crucificado. Ante Él asoma nuestra debilidad y el peso de nuestros pecados. Aún así, nuestra fe, nuestro amor y gratitud no dejan de estar presentes en este momento doloroso. Miremos al altar. Está desnudo, sin mantel, sin los elementos que comúnmente lo adornan. La familia cristiana vive una jornada de dolor. Los ornamentos del celebrante son rojos, color del martirio y del amor. Los celebrantes se postran en el piso en un gesto de profunda humildad y adoración, signo de la tristeza doliente de la Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó, por medio de su sangre, el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado.
Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba, y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. A ti, Señor, me confío, no quedaré defraudado. Sálvame, Señor, por tu justicia. Escúchame, ven pronto a librarme. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Ven a sacarme del lazo que me echaron, porque tú eres mi defensa. Yo pongo mi vida en tus manos, tu Señor, que eres fiel, me librará. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy motivo de desprecio para mis enemigos. Mis vecinos se burlan y mis amigos me rechazan. En mis manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo, Señor, confío en ti, porque tú eres mi Dios. Líbrame de quienes me persiguen. En tus manos está mi destino. En tus
manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él se sometió a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, escucharemos los detalles de la pasión y muerte de Jesús, como lo narra San Juan. Son los hechos de una verdad que debe movilizarnos como cristianos. La entrega de amor de un Dios que padeció y murió por nuestros pecados, pero con un amor inmenso para salvar a toda la humanidad. Escuchemos atentamente y permanezcamos junto a nuestro Señor. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada,
la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó:
¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salud, Rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Que muera, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho: Yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y, como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica.
Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando, conmemorando el Viernes Santo, la Pasión del Señor. De manera particular en este año 2020, con esta situación de la pandemia del coronavirus, celebrar a puertas cerradas en nuestros templos, acompañando a cada uno de nuestros hermanos a través de los distintos medios en nuestras respectivas casas, realizando la cuarentena. Celebramos la Pasión del Señor y a la luz de lo que acabamos de escuchar en el relato de la Pasión, tal vez la palabra más clara que define lo que hoy conmemoramos es la palabra muerte. La muerte del Señor,
marcada por la oscuridad, marcada por la tiniebla, marcada por la realidad del pecado, es de alguna manera lo que define el día de hoy. Es el único día en el año que en la Iglesia Católica no celebramos la Eucaristía, no celebramos la misa, justamente porque Cristo ha muerto. Sin embargo, la palabra muerte que define el día de hoy queda perfectamente conectada con la palabra central que definíamos en la celebración de ayer a la tarde, el Jueves Santo, que es la palabra amor. La muerte de Cristo se entiende solamente desde la perspectiva del amor. Lo que ayer celebrábamos sacramentalmente en la Eucaristía, en el Jueves Santo, hoy se hace patente, se hace absolutamente real y total en la muerte del Señor, el Cordero inocente que entrega su vida para salvarnos. La entrega por amor, y por amor nos salva, por amor nos rescata. Esto es el misterio de la redención. Por eso, si bien la muerte, la oscuridad, la tiniebla y el pecado toca el día de hoy, también para nosotros es un motivo de esperanza. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero Inmaculado, es el que nos salva, nos rescata y nos redime, y por amor entrega su vida a la muerte y muerte de cruz, como estamos conmemorando. Damos gracias por el don de la salvación, damos gracias por nuestra fe cristiana y a la vez, queridos hermanos, sabemos, descubrimos, redescubrimos que la pasión de Cristo también sucede hoy. El apóstol dice en la carta a los Colosenses, en el primer capítulo, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. La pasión de Cristo, que se dio en un momento particular e histórico, para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida en su nombre, también acontece hoy en cada hermano que sufre en el cuerpo o en el espíritu. Por eso, al conmemorar la pasión, nuestro corazón también se eleva a cuántos hermanos en la realidad de la historia y de nuestro tiempo experimentan en su vida, en su carne, la cruz. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, nos recuerda el apóstol y nos hace ver nuestra realidad, la vida y la historia desde esta perspectiva. Toda situación de dolor, de injusticia, de enfermedad, toda situación de problema, de oscuridad o de tiniebla en la vida de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier comunidad, de cualquier grupo social, en cualquier parte del mundo, reedita en perspectiva espiritual la pasión de Cristo. De hecho, y de manera concreta, la pandemia del coronavirus, que está golpeando muy fuerte en la vida de familias, personas y comunidades, algunos de manera más clara, otros de manera más lejana, pero afectando claramente la vida de todos nosotros, es también, en algún sentido, la pasión de Cristo que se hace presente en la vida de la humanidad. Qué lindo poder redescubrir estas palabras del apóstol, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, sabiendo que nuestro sufrimiento, tu sufrimiento particular, eso que está taladrando en este momento tu corazón y te afecta en la realidad de tu vida, mirado desde la óptica de Cristo, mirado desde el Señor, tiene un sentido. El sufrimiento en clave cristiana tiene valor y tiene sentido. No por una cuestión masoquista, el masoquismo nunca es cristiano, sino porque nuestro sufrimiento ofrecido desde la perspectiva de la cruz de Cristo tiene un sentido porque completamos en nuestra carne los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no le escapes a esa prueba y a esa cruz. Abrazá esa prueba, abrazá esa cruz que estás teniendo en este momento de la vida
y mírala desde la perspectiva del amor y desde la perspectiva de la pasión, muerte desde la cruz de Cristo, y adquiere un sentido totalmente distinto. Para vos y por la cruz que puedas acompañar en la realidad del sufrimiento de nuestros hermanos. El Señor dice en la Pasión según San Juan, y lo acabamos de escuchar, tengo sed. ¿Cuántos son los hermanos sufrientes que hoy en la puerta de nuestra vida están teniendo sed y nos están recordando que tienen sed? Ese pobre, ese enfermo, ese necesitado de afecto, de cariño, de pan material, de pan espiritual, de comprensión, de escucha, ese es Cristo que en la puerta de tu vida te está diciendo que tiene sed. Son los nuevos crucificados de cada tiempo, de cada historia, que golpean en nuestra existencia para que podamos responder desde la fe con la creatividad del amor y del Evangelio. Por eso, queridos hermanos, hoy es un día lúgubre, de tiniebla, de oscuridad, definido por la palabra muerte, la palabra del día de hoy, pero que queda profundamente conectada con la palabra de ayer, la palabra amor, la palabra con la cual definíamos el núcleo del Jueves Santo de nuestro Triduo Pascual. Que con la palabra amor, con la palabra muerte, tengamos el corazón expectante para la palabra de mañana a la tarde, la palabra del domingo todo el día, que es la palabra de la resurrección del Señor, que es la palabra vida. Que en la esperanza, en la fe que nos regala el Señor, podamos vivir con profundidad este Viernes Santo de la Pasión del Señor. Que así sea. Que así sea. La Iglesia eleva a Dios las necesidades de toda la humanidad. Todo el pueblo de Dios ejerce su oficio sacerdotal intercediendo por las grandes necesidades de la Iglesia y de la humanidad. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Gabriel, nuestro obispo auxiliar Darío, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno,
que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y le manifieste su misericordia, de manera que, perdonando sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integralidad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que sea creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos
la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adoramos a Cristo crucificado, que venció a la muerte y es signo de resurrección. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor nuestro Dios. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor nuestro Dios. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor nuestro Dios. Queridos hermanos, cada uno desde nuestros hogares, mirando a través de este medio o con la cruz que tengamos en nuestras casas colgadas o en nuestro altar doméstico, adoramos a la cruz del Señor en este día de pasión, en este día de muerte, en este día de tiniebla, en clave de amor de Dios. Nuestro Señor ha muerto.
silencio y dolor. Como vos no lloras por la muerte de Dios, nuestro Señor ha muerto, la Virgen está sola, los cielos y la tierra con ella lloran. Se han perdido las piedras, se ha oscurecido el sol. Como vos no lloras por la muerte de Dios, nuestro Señor ha muerto, la Virgen está sola, los cielos y la tierra con ella lloran. Sufren todas las cosas, llora la creación. Como vos no lloras por la muerte de Dios, nuestro Señor ha muerto, la Virgen está sola, los cielos y la tierra con ella lloran. Llora la Virgen sola en su gran compasión. Como vos no lloras por la muerte de Dios, nuestro Señor ha muerto, la Virgen está sola, los cielos y la tierra con ella lloran. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que
ya enclavado, que seas el pequeño al que yo acunaba y que se dormía tan pronto en mis brazos, que siempre reía al mirar al cielo, y cuando rezaba se ponía serio. Sobre ese madero veo al pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Es el mismo niño el que está en la cruz, el Dios de los hombres se llama Jesús. Fue ese mismo hombre, ya no era un niño, que en aquella boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Apenas si puedo quedarme parada viendo el dolor que hay en tu mirada, pero sin embargo lo aceptas callado, porque por amor te has entregado. Cargas con la cruz todos los pecados, no hay mayor amor que el que has demostrado. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, reciba de tus manos lo que es. En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio. En la Eucaristía, Jesucristo nos muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor que no conoce medida. Vengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Vengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre por amor. Él no defendió su igualdad con Dios, se despojó, se hizo servidor y apareció en la tierra con aspecto humano y vivió como uno de tantos. Tengo los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre por amor. Él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Tengan los sentimientos de Jesús,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección, llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.